al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos, bienvenidas a una noche más de la Resistencia TV por Avia Yala Televisión. Como siempre, un enorme gusto poder reencontrarnos aquí a través de las pantallas de Avia Yala. Es una semana excepcional para la historia de nuestro país. Es nuestra primera celebración, bueno, en realidad, en la consolidación de un gobierno que viene trabajando por la economía, por la salud de los bolivianos, después de recuperar la democracia en nuestro país. ¿Cuáles son los alcances de nuestro Estado plurinacional, los desafíos que tenemos por delante? ¿Qué actores, qué liderazgos han sido parte de la construcción de un Estado que busca incluir a quienes han sido históricamente silenciados, silenciadas? Vamos a poder conversar sobre esto el día de hoy. Bienvenidos una vez más, estamos con nuestros compañeros de la Resistencia. Alberto Chazú, ¿qué tal? Hola Cami, buenas noches. Hola Cris, ¿qué tal? Feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes y ya dispuestos a discutir un poquito tanto de actualidad como de lo que representa el Estado para todos los bolivianos. Así es, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Cami, buenas noches Alberto, buenas noches a todos los resistentes que nos miran a través de las pantallas de Avia Yala Televisión. Feliz de estar nuevamente aquí, ¿no? Definitivamente un espacio para poder enriquecer el debate, creemos, por lo menos desde nuestra plataforma alternativa de comunicación, brindar no solamente elementos de discusión, pero también hacerle un frente a todo el cerco comunicacional que se ha instalado en nuestro país a la par de la construcción de este Estado plurinacional. Como es de costumbre, vamos a empezar con un resumen de elementos, de imágenes que aporten a la discusión sobre lo que ha sucedido esta semana. Nos vamos con nuestro resumen semanal. Basta de votar voto a estos señores, para estos señores. Ustedes, como agradecimiento, han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vito, han matado, han masacrado en Chapare. Como agradecimiento. Yo no les voy a mirar sus ojos de ustedes porque esos ojos están manchados de la sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras porque sus caras están manchadas con la sangre indígena. ¿Qué enfrentamientos les hablan? ¿Acaso nosotros estábamos armados con fusil FAL, SIG, metralla? ¿Acaso nosotros estábamos armados como ustedes? Ustedes han traído más de 100 gringos de Norteamérica para hacernos masacrar. A mí no me gusta que mi hija sea su empleado de usted. ¿Por qué siempre tenemos que ser un valedor? ¿Por qué siempre tenemos que ser un cargadorcito? ¿Por qué siempre tenemos que ser un guardia que estamos ahí guardando, cuidando al opresor? Y eso ha impactado la nación fundada por Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre. De pronto, ¿usted no se identifica con esta nación, con esta bandera, con los símbolos patrios? Es que aquí hay dos Bolivia, ¿no? El gringo Gonesense lo sabe desde una Bolivia que está aquí en las ciudades, ¿no? Entonces, yo soy de otro, que está hacia el lado lejos, destinado lejos. Está a 200 kilómetros, 300 kilómetros. Esa Bolivia no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene otros medios comunicacionales. Esa Bolivia no tiene electricidad, tenemos que vivir con mechero. Esa Bolivia no tiene postas sanitarias, no hay farmacia, no hay mejorar, no hay alcacerse, no hay heno, no hay dónde lo comprar. Tenemos que estar masticando coca o si no tomando orín. Esa es nuestra medicina, así hemos crecido y así hemos nacido debajo de la pollera de oveja. Esa Bolivia no tiene agua potable, no hay de dónde ducharse, no hay jaboncillo, no hay nada. Tenemos que utilizar toque, tenemos que utilizar el FASA, coipa, un montón de cosas. Todavía no compramos ni ACE, ni jabón, no hay plata. Esa Bolivia no tiene buenos caminos, ¿no? Esa Bolivia no tiene otros medios para estar feliz. Yo soy de eso. Entonces, al decir, somos todos bolivianos, no es así. ¿Es una Bolivia posible? ¿Usted siente que puede construir con todos una Bolivia mejor que esta para que no hayan dos Bolivias adentro de esta?
Sí, pero tenemos que tener nuestro propio gobierno. Es por eso que necesitamos un gobierno, un padre que aglutine a toda esa gente abandonada. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Hoy día nacionalizamos la Entel. La Entel vuelve a mano del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos de Bolivia, en este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario. Pueden sacarme del palacio, pueden matarme, misión cumplida por la refundación de una nueva Bolivia unida. La refundación de una nueva Bolivia. Recordamos 13 años desde el momento en el que la nueva Constitución fue aprobada después de un trabajo arduo de asambleístas constituyentes de todo el país. Una nueva forma de hacer política se hizo carne en Bolivia. Toda esa discusión, ese debate, la lucha de los movimientos sociales, de los campesinos, las campesinas en nuestro país, iba cobrando otro rumbo. Este es un elemento que a veces hoy, particularmente para las generaciones más jóvenes, quizás como nosotros, resulta como un hecho muy lejano, muy olvidado, aquello que solamente se puede ver en las experiencias de nuestros abuelos, madres, padres. Quizás es importante retrotraernos a toda esa memoria y esa construcción histórica para poder entender que lo que se ha luchado y lo que se ha conseguido hoy no es la línea base, ¿no? Esto es una construcción y es lo que tenemos como desafíos por delante. Cris, esto que mencionaba en Malcu, ¿no? El 20 de enero estamos hablando de un año desde su fallecimiento, una discusión muy presente en los sectores indianistas del país. Sí, una discusión muy presente, pero también con mucha historia, ¿no? Las dos Bolivias no es algo que mencionaba solamente Felipe Quispe, ¿no? Sino que viene de la década de los 60, 70, incluso desde Fausto Reinaga, ¿no? Que planteaba estas dos Bolivias, y mostrando un poco la realidad de Bolivia, ¿no? Que no es solamente ricos y pobres, sino que también las diferencias sociales se dan entre blancos e indios, ¿no? Entre caras y tatas, ¿no? Eso es lo que manifestaba Felipe Quispe y estaba muy vigente, ¿no? Cuando entrevista ahí Carlos Mesa, era una sociedad que estaba todavía vigente, con racismo, con discriminación, con exclusión, y se denunciaba, ¿no? Y la victoria de 2005 de Evo Morales y del movimiento al socialismo revela en sí que existía todavía estas diferencias, que existía un movimiento popular, campesino, indígena, originario campesino, que estaba dispuesto a tomar el poder para transformar el país, ¿no? Y una de estas grandes transformaciones es justamente la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución y la fundación del Estado plurinacional, ¿no? Y en este marco, Beto, el tema de la construcción de un Estado plurinacional cobra vigencia en un marco general, digamos, de la lucha de clases. ¿Qué opinas? Sí, seguro que sí. Así como Cris dice, tiene que ver con la historia de Bolivia, las diferencias de clase, la estratificación social, que no solamente responde a este orden económico de clases sociales, sino también al Estado colonial, fundado posterior a la colonia, por supuesto. Carlos Mesa lo veíamos ahí hablando en aquella entrevista con Felipe Quispe y le preguntaba sobre la Bolivia fundada por Bolívar y Sucre, tratando de encender un poco ahí la llama de quizás quienes están en contra del pensamiento del Malcu, pero es importante entender que inmediatamente luego de la fundación de la República Liberal por Bolívar y Sucre vino un retroceso a la refundación, o en realidad nunca se eliminaron todos los mecanismos de explotación y opresión de la colonia, principalmente, como decía Cris, contra las poblaciones originarias, y esto es lo que entra en escena. Las naciones indígenas en Bolivia, las naciones originarias, que habían sido excluidas, oprimidas y explotadas durante un siglo y medio, y
ingresan a un nuevo modelo de Estado, ¿no? Eso es importante también discutirlo. La propuesta de Bolivia, que recoge experiencias anteriores, pero que incluye nuevas propias que le sirven también como modelo a nuestros países hermanos, a sociedades similares, donde el colonialismo ha hecho destrozos en lo social a la par del capitalismo y la explotación económica. Es importante poder situarnos en un contexto internacional, como decías, Beto, porque a lo largo de la historia de nuestro país, en cuanto han habido momentos de movilización popular, de insurgencia, podríamos decirlo, en los que también puede que se haya tomado el poder de ciertas maneras, ha habido una presión internacional por acallar esos momentos, ¿no? Lo hemos visto quizás más prontamente en 2019, con el golpe de Estado a Evo Morales. Lo recordamos en los golpes de Estado militares en los 70s, y es importante entender la articulación de las élites y de las oligarquías para poder acallar estos intentos. Hoy, bueno, esta semana en realidad se ha visto una de esas noticias en las que se escuchó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, indicar de que tuvo una reunión con Yanine Áñez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué este elemento también nos permite abrir la puerta a la discusión de toda esta articulación internacional para poder oprimir a los pueblos? Cris, estos trabajos de gobiernos, de élites en el poder, ¿cómo funciona esa articulación y por qué es necesario que estemos alertas a esta noticia, por ejemplo, de Bolsonaro, con relación a la historia larga, digamos? Sí, a ver, el Estado de por sí es una máquina de opresión, ¿no? Una máquina de diferenciación. O sea, siempre hay un sector que no va a estar incorporado en el Estado y que el Estado va a terminar sometiendo. Por lo general siempre ha sido el pueblo, los pobres, los más humildes, los que han sido sometidos, y los que han estado en el poder siempre han sido los más ricos, ¿no? Los empresarios o gente adinerada, ¿no? Estos gobiernos, estas élites, se articulan con diferentes empresariados, ¿no? Y estos se refleja muy claramente en Brasil, ¿no? Bolsonaro, no nos olvidemos, es presidente de Brasil todavía, pero es un ultraderechista, ¿no? Es alguien que no creía en el COVID, alguien que apoyó, bueno, o no, los incendios en la Amazonía, digamos, decía, no, eso es normal, o sea, no intentó aplacarlos, no intentó incendiarlos, y bueno, todos estos grupos de poder se coalicionan para poder aplacar a los movimientos sociales, ¿no? Ya sea en el Estado o no sea en el Estado, ¿no? En este caso, lo de 2019, se ha visto cómo otros grupos de poder, Bolsonaro, Estados Unidos, la Unión Europea, han intentado apoyar o han apoyado realmente a Yanine Áñez para que asuma el poder e intente retroceder el Estado plurinacional, intente retroceder en el proceso de cambio. En mi concepción, la victoria, la fundación del Estado plurinacional es tan grande que no ha podido hacerlo del todo, ¿no? O sea, no han podido quitar la huipala, no han podido devaluar el boliviano, no han podido aplicar recetas neoliberales, aunque lo han intentado con el decreto 4272. Es decir, la fuerza movilizadora que viene desde los 60, 70, 90, 2000, 2003 y se consolida en el Estado plurinacional, en la nueva Constitución, ha sido tan fuerte que no han podido dar un paso atrás, ¿no? En un año, tal vez en 5 años lo hubieran podido lograr, ¿no? Pero en este año que ha pasado el régimen de facto no han podido dar marcha atrás con el Estado plurinacional y el proceso de cambio, ¿no? Esto también gracias a la actuación de Felipe Quispe, ¿no? Que en agosto de 2020 se ha movilizado para exigir que hayan elecciones realmente y las han habido, ¿no? Han conseguido que se realicen elecciones, ¿no? Esta recuperación de la democracia de parte de las organizaciones sociales, de todo el tejido cultural vivo de nuestro país, nos brinda esperanza, nos brinda un camino a trazar, pero también muchas preguntas hacia dónde va la profundización de un proceso. ¿Qué temas tenemos pendientes? Vamos a volver después de la pausa con una recapitulación histórica de lo que significó la Asamblea, qué elementos se permanecen vigentes, qué racismo continúa habiendo y por qué nos hace falta seguir caminando. Después de la pausa, volvemos. Nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor. Nadie Gracias por continuar con nosotros, nosotras aquí en La Resistencia TV. El día de hoy le vamos a dedicar a toda la discusión del Estado plurinacional, su fundación, los retos vigentes hoy para su militancia y también para todo el pueblo boliviano. Para entrar un poco en este tema, para entrar un poco en contexto, hemos preparado un poco de material de lo que es un documental de la Asamblea Constituyente preparada por nuestro canal Bolivia TV.
y vamos a poder escuchar algunas, testimonios, lo vamos a llamar, de asambleístas de ese entonces. ¿Cuál era la participación de la oposición en ese momento? ¿Qué hacían en la Asamblea Constituyente? Vamos a escucharlo. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Aprobar en grande el reglamento general de la Asamblea Constituyente. Entonces decidimos ese día aprobarlo en grande y empezamos la lectura para la aprobación en grande del reglamento. Y en ese momento Reaccionó Podemos habían metido incluso botellas con piedras para hacer bulla, pero también para agredirnos. Habían 2 asambleístas de Podemos ingresado con cajas y empezaron a repartir a todos sus compañeros botellas plásticas para que estaban empezaron los insultos porque el secretario de la directiva, Nacho Mendoza, empezó a dar lectura al reglamento y en ese momento reaccionaron ellos y subieron a la testera y cuando nosotros intentamos reaccionar, detener eso, empezaron los insultos. Entonces la empezaron a insultar a Isabel porque ella habló en su idioma, en quechua, dentro de la plenaria y las mujeres asambleístas de Podemos le gritaron india de mierda. Anda a la escuela y luego volvé aquí. Lo que mostraba la prensa era a Isabel Domínguez con el chicote en la mano agrediéndola a Capobianco, pero no mostraban la imagen de ese insulto y esa expresión de racismo que la constituyente Capobianco había expresado. Una oposición que, como han podido ver en ese video, nos recuerda el actuar de la oposición actual en la Asamblea Legislativa, que en lugar de argumentos y planteamientos políticos y propuestas recurría a la bulla, a la violencia, al insulto racista a las representantes del pueblo para esta Asamblea Constituyente. Es un elemento que se ve continuamente, desde la fundación del Estado Plurinacional hasta ahora, 13 años después, en las representaciones legislativas. ¿Por qué? La violencia. Y el racismo. Bueno, sí, seguramente. 13 años se debe haber cambiado todo. Además de la oposición a la ampliación de derechos, ¿no? Y sobre todo al desmontaje de un Estado opresor. Tiene que ver directamente con el pensamiento político, ideológico, social que tiene la derecha en Bolivia, que se opone justamente a que se eliminen los privilegios de las élites que han gobernado este país durante muchos años. Me pareció muy interesante un par de aportes que hizo Cris en el anterior bloque, porque juntan tanto, digamos, definiciones teóricas conceptuales sobre lo que podemos decir acerca del Estado y el Estado plurinacional, y su antítesis, el Estado colonial en Bolivia, y el actuar de ahora, ¿no? El actuar actual, con lo que pasaba con Bolsonaro, Yanine Áñez, esta noticia a la que hacíamos referencia en el anterior bloque. La intención era la restauración del Estado colonial y el neoliberalismo como modelo económico, y es justamente eso a lo que apunta el Estado plurinacional, el desmontaje del Estado colonial y del neoliberalismo como un modelo económico. Está claramente enfrentado ahí. Y por otro lado, cuando Cris nos hablaba de la unión entre las élites, digamos, económicas y ya la función empresarial, financiera, el capital como tal, el capital transnacional, podemos rescatar también acá la cita de Carlos Marx, que hace referencia al Estado. Cris nos decía, el Estado es una maquinaria orientada justamente a oprimir, a mantener las diferencias de clase. Marx hace referencia al aparato que sirve para hacer los negocios de las clases dominantes. Y eso es lo que ha sido el Estado durante los 150 años, 180 de Estado colonial, en oposición a un Estado plurinacional. Por ende, inevitablemente la reacción va a ser violenta, va a ser hostil, porque es la eliminación de privilegios a las élites, las castas que han explotado y marginado a la población mayoritaria en Bolivia. Eso ha continuado vigente. Si uno recuerda algunas declaraciones de la expresidenta de facto, bueno, ella también fue asambleísta constituyente, tuvo algo que decir al respecto de este debate, de la inclusión, de la pluralidad, y también vamos a ver cómo fue cambiando su discurso cuando intentó ser una presidenta más o menos legítima en nuestro país.
mi región nosotros no queremos ser el collasuyo, no queremos una bandera como la huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Quiero decirle a mi querido y diverso pueblo boliviano que he instruido que junto a nuestra sagrada tricolor se mantenga nuestra huipala. Somos un país plural y diverso, pero todos somos iguales. Es el momento de resaltar esta unidad y yo estoy comprometida en esa fundamental tarea. Aproximadamente 10 años después, Áñez decía estar comprometida con la pluralidad del país. Hemos visto cómo los discursos hegemónicos, lo que defiende el Gran Capital, toda esta expresión cultural, ha buscado integrar elementos de diversidad de varias formas para poder hacerlo más convincente. ¿Ha pasado eso en Bolivia, Cris? Bueno, es un proceso largo, ¿no? Yo mencionaba, había una crisis del Estado colonial, como lo mencionaba Alberto, y tal vez habría que, vale la pena contextualizar también antes lo que era la Asamblea Constituyente. Estábamos en 2008, Evo Morales había ganado en 2006 con el gobierno MAS y PCP, pero el 2008 también era el referéndum revocatorio, o sea, lo querían sacar del poder a Evo Morales. El 2008 también era el golpe de Estado, ¿no? Que termina con la masacre del Porvenir en Pando y el arresto de Leopoldo Fernández. Y también viene justamente la Asamblea Constituyente, ¿no? Ahora, era un momento de mucha crisis, por eso también Álvaro lo dice, ¿no? El desempate catastrófico, ¿no? El punto de bifurcación después de 2019, porque ya se empieza a consolidar la idea de un Estado plurinacional. Pero lo que faltaba aún es concretizar lo que realmente se consolide en términos reales, concretos, es decir, yo vivo en un Estado plurinacional, este es el Estado plurinacional, ¿no? Todavía estamos en construcción, ¿no? Desde 2008 hasta el presente estamos en una construcción, quizás profundización es lo que uno quisiera de un Estado plurinacional, ¿no? No es que el 2010 ya se ha consolidado y ya vivimos en un Estado plurinacional, no, es el germen, ¿no? Estamos empezando a vivirlo, se han debido cometer muchos errores, seguramente faltan muchas cosas, pero se ha avanzado algo, ¿no? Y eso no se hubiera logrado sin la victoria popular de 2006, ¿no? Claro, ¿no? Y que además, como muchos asambleístas lo mencionaban, la Asamblea Constituyente ponía un candado sobre ya las cosas que se habían logrado. Estamos hablando de la nacionalización, por ejemplo, como un elemento, ¿no? Para poder hacer la transformación necesaria del Estado. En este sentido, ha habido muchas definiciones de esa plurinacionalidad. Alberto, ¿qué opinas sobre cómo se ha buscado definir, quizás desde la academia en algunas maneras, desde los movimientos sociales, lo que significa una asamblea constituyente para definir un Estado? Bueno, me parece que las discusiones en la asamblea constituyente fueron muy ricas en ese aspecto, porque ya desde los aportes de la lucha campesina indígena se había utilizado conceptos similares al de un Estado plurinacional y sin duda que era una reivindicación histórica de esta base social del proceso, ¿no? Las naciones indígenas, el campesinado. Me parece que la definición es importante en el sentido de que nos da alguna concreción de lo que se busca, pero no se ha discutido mucho tanto al respecto. En primera instancia hablamos, por supuesto, de las naciones originarias que jamás fueron tomadas en cuenta, históricamente excluidas, lo decíamos, pero existen muchos otros elementos más, ¿no? Como por ejemplo justamente la articulación económica de estas a la sociedad, no solamente su reconocimiento como habitantes del Estado, como miembros de la sociedad, sino como sujetos de derechos. Y en este sentido también hay que hablar acerca de un nuevo enfoque, una nueva conceptualización de la naturaleza, de la madre tierra y de sus derechos. Ambos sujetos de derechos, hablamos de las naciones originarias, que es de donde parte. Bolivia se funda como un Estado liberal, yo lo decía en la primera parte, para enganchar posteriormente, ¿no? Un Estado que sirve y trabaja en función de las élites, clases dominantes, que buscaron invisibilizar la diferencia, homogeneizar a la población, como que todos fuéramos citadinos, mestizos. Esa discusión continúa hoy en día y va a estar muy presente nuevamente en el censo que se vendrá posteriormente,
justamente con esta discusión acerca de la autodefinición, el reconocimiento como parte de una cultura, de una nación ancestral originaria, o este mestizaje que busca invisibilizar justamente estas poblaciones. Hay una discusión amplia, como mencionabas, y quizás pendiente en varios términos para la consolidación de lo que es un Estado plurinacional, que no se va a llevar adelante en una gestión de gobierno solamente, sino es precisamente una construcción histórica y continua, dinámica, que parte de la construcción de las 36 naciones que existen en nuestro país. A la par de todas estas discusiones han habido campañas desde la oposición, campañas basadas en nombrar a ciertos liderazgos, nombrar al gobierno del movimiento al socialismo como autoritario, como dictatorial, que han calado profundamente en la población boliviana. Uno de los artífices ideológicos, podríamos decir, de estas lógicas ha sido Sánchez Berzaín, que ha sido ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué es relevante hablar de estos elementos? Porque en momentos de discusión política se ha visto que estos discursos logran movilizar masas. Vamos a escuchar un poco cuál es la concepción que tienen estos actores de oposición de extrema derecha en nuestro país al respecto del Estado plurinacional de Bolivia. Que la constituyente es un mecanismo impuesto y violatorio de la Constitución, que la constituyente incurrió en nulidad de sus actos después de un año, que el texto de la Constitución mandado por la constituyente de Oruro no es el que fue finalmente aprobado, porque fue redactado por unos asesores españoles y un grupo de políticos bolivianos, y que cuando se aprobó esa Constitución del Estado plurinacional fue en medio de masacres, de persecución política y de la instalación de la dictadura. Si hay que reconocer un día en que se instaló la dictadura en Bolivia, ese es el día que promulgaron la Constitución del Estado plurinacional, porque destrozó la República de Bolivia, terminó la libertad, fijó la base para que la dictadura se perpetúe indefinidamente. Una dictadura, está hablando de torturas, de persecución política. Es interesante contrastar esto con informes serios, como por ejemplo el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha desarrollado precisamente un trabajo de investigación arduo, amplio en nuestro país después de lo que ha sucedido en 2019. Estas formas de buscar algún tipo de victimización de la extrema derecha, que es históricamente opresora, han tenido cierto efecto en la población boliviana, en diferentes matices, ¿no?, de manipulación, podríamos decir, mediática. Cris, ¿cómo ves tú estos elementos en toda la construcción, debate que estamos impulsando por un Estado plurinacional, por discutir la plurinacionalidad? Se topan con estos discursos de autoritarismo, de antidemocracia, supuestamente viniendo desde un Estado popular. Sí, es que hay que también entender que la forma de hacer comunicación ha cambiado, ¿no? No puedes seguir haciendo comunicación del siglo XX en el 2022, ¿no? Es decir, cuando tú comunicas algo, quieres transmitir un mensaje, no tienes que contar una verdad, no tienes que dar datos, no tienes que contar la realidad, sino tienes que transmitir un sentimiento. ¿Cómo te hace sentir eso? Y cuando a los empresarios que han perdido todo su poder, han perdido algunas ganancias también con la entrada del Bloque Popular de 2006 al gobierno, obviamente les genera aversión ese presidente, ese gobierno, y si alguien habla en contra de ese gobierno, se sienten identificados, ¿no? Entonces, es a lo que apunta la derecha, ¿no? Es generar ciertos sentimientos en la población para que se sientan adheridos. No les importa la verdad, no les importa la cifra. Por ejemplo, ayer el presidente Luis Arce daba un dato bien interesante, ¿no?, que la pobreza extrema había reducido, está en sus niveles más bajos de la historia de Bolivia. El coeficiente Gini de desigualdad ha bajado al 0,42, igual completamente histórico. Y Samuel Doria Medina salía a decir, no, que estamos más pobres que nunca, bla, bla, bla. Cuando Samuel Doria Medina ha hecho una inversión millonaria en el 2021 con sus torres gigantescas, ¿no? Entonces, o sea, completa ironía en realidad, ¿no? Pero a lo que apunta no es a dar datos, o sea, no importa el dato. O sea, el dato concreto es que Bolivia ha reducido la desigualdad y la pobreza. Pero eso a la gente no le importa, lo que le importa es qué te hace sentir eso. ¿Tú te sientes representado cuando te dicen el coeficiente de Gini ha bajado a 0,42? Tal vez no, porque no sabes qué es el coeficiente de Gini. Pero Samuel Doria Medina que te dice, sí, la pobreza ha aumentado y bla, 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 bla. Y tal vez alguien de derecha, alguien que nunca ha vivido en pobreza, le puede llegar a encantar ese discurso, ¿no? O sea,
es la época de la posverdad, dice, ¿no? No es de la verdad, sino de la posverdad. De cómo te hacen sentir las interpretaciones, en realidad. Beto, ¿tú crees que existen desafíos importantes, comunicacionalmente hablando, en nuestro Estado? Sí, seguro que sí. Comunicacionalmente es importante que se enfoque de mejor manera estos logros históricos que deberían ser inculcables, ¿no? Lamentablemente lo son. Este video, otro desafío es la defensa del Estado plurinacional. Y este video justamente es un buen refresco para eso, porque esta es una serie de videos, es parte de una serie de videos que ha estado haciendo Carlos Sánchez Berzaín desde, bueno, ya bastantes años, pero se hizo muy visible durante el gobierno de facto. Por supuesto lo continúa haciendo y previo al golpe de Estado también lo hizo. Carlos Sánchez Berzaín propone retornar a la Constitución de 1967. Es la muestra de la vigencia y además de la constante lucha política de clases por ampliar o conculcar derechos, ¿no? La derecha boliviana, opuesta al Estado plurinacional, opuesta al proceso de cambio, pretende retroceder, pretende continuar con un Estado que les ha beneficiado históricamente y ha excluido históricamente a la mayoría de la población. Entonces, un reto permanente, constante, es la defensa de los alcances, la defensa de las conquistas, la defensa del Estado plurinacional mismo y, por supuesto, la socialización, concientización sobre lo que significa. Me parece que es importante también discutir aquello porque, en cierto sentido, puede también quedar solamente en etiquetas, ¿no? En términos, como lo decía Cris también hace algunos minutos, que no sea solamente algo discursivo, sino también lo concreto. Y bueno, es mucho aquello, se entiende el desafío porque son muchos elementos a tomar en cuenta. Es una constitución, la nueva constitución boliviana es una constitución sumamente progresista, es un modelo en el mundo y pues para entenderla hay que discutirla pormenorizadamente. No, y precisamente sobre eso queremos compartir con ustedes igual un análisis de Jorge Viaña sobre estos elementos que tocas, Alberto, ¿no? El no tratar las cosas como etiqueta. A veces la discusión sobre la plurinacionalidad puede caer en el saco de la folclorización de lo que es nuestro país. Vamos a compartir con ustedes lo que analiza Jorge Viaña para poder continuar. La democracia no son los mecanismos de construcción de las mayorías o los procedimientos para ir a votar cada 5 años, no es democracia. La democracia es la capacidad creciente de disolver los monopolios de la representación liberal, es la construcción permanente de la capacidad de autogobierno y autoorganización de la gente, eso es la democracia. Como diría Zabaleta, la autodeterminación de las masas. Ahora, ¿hemos llegado a eso? No, no hemos llegado a eso. Capaz no estamos ni cerca, pero algo se ha avanzado. Entonces yo creo que el sentido de Estado plurinacional es ese. O sea, no es solamente un problema de construir más pluralismo en la misma clave liberal. No, no es eso. Que también hay. Sino los esfuerzos de fracturar un Estado colonial liberal y que irrumpa ahí una contradicción, que el Estado se comunitarice y la sociedad se reapropie de ciertos atributos del Estado liberal. Claro, y eso está en tensión, y eso también crea procesos de nuevas enajenaciones, y lo que estamos hablando, ¿no? Es como una especie de tensión permanente de todo este proceso. No es solo más pluralismo en un enclave liberal. Creo que es un interesante disparador de discusión. Cris, ¿qué opinas? Bueno, a ver, lo que te dice Viaña es bastante fuerte en realidad, ¿no? O sea, porque te da la definición, ¿no? De el Estado plurinacional como una forma de romper ciertos monopolios de poder que tiene el Estado liberal, ¿no? Pero uno se tiene que preguntar entonces, ¿el Estado plurinacional en estos 13 años ha intentado crear formas de poder popular, ha intentado crear formas de autogobierno? ¿O seguimos participando de una democracia representativa? O sea, ¿cuándo fue la última vez que hemos hecho un ejercicio de democracia directa, ¿no? O intercultural, ¿no? O sea, por eso digo que lo de Jorge es bastante fuerte, porque te interpela eso, ¿no? O sea, realmente se ha avanzado en formas de autogobierno, de poder popular, de intentar, aunque sea en el largo plazo, disolver el Estado, o el Estado se está haciendo cada vez más fuerte y más impenetrable por la población, ¿no? Y te doy un ejemplo bien claro de esto, ¿no? Todo esto que se ha hablado de los cambios de ministros, del gabinete, bla, 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 que se ha instaurado, en realidad no es un debate que se tenía cuando estaba en la primera gestión del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque existía ahí un gabinete social, ¿no?
O sea, es decir, el presidente Evo Morales se reunía con todos los sectores sociales el lunes en la mañana y con los ministros el miércoles, todas las semanas. Era el gabinete social y el gabinete de ministros, ¿no? O el gabinete técnico, ¿no? Había unas instancias donde los movimientos sociales podían decir, esta política hace falta, esto tenemos que mejorar, esto hay que cambiar, y una institucionalidad constante. Ahora, con la Asamblea Constituyente, varios de ellos se han ido ahí y se ha resquebrajado ese gabinete social. Pero ahora, ¿cuál es el mecanismo que tiene el gobierno de Luis Arce para hacer ese diálogo constante, que se forme una institucionalidad donde los movimientos sociales puedan participar, no por debajo del ministro, sino a nivel de un ministro, ¿no? Donde él, la COB, la CESULCB, el Tupac Katari, tiene la potestad o el poder de proponer políticas públicas tal cual lo hace un ministro cualquiera, ¿no? Eso es para mí la reflexión que te lleva de fondo, lo que te plantea Jorge Viañas, ¿no? También hay momentos distintos históricamente, ¿no? Entre lo que vivimos ahora, después de amplia estabilidad económica, política, digamos, ¿no? Con el paréntesis del golpe de Estado. Pero ¿qué pasa con la discusión política dentro de las propias organizaciones sociales? ¿Ha sido la misma que aquella de la primera gestión del movimiento al socialismo? ¿Qué desafíos también existen en eso, Beto? Bueno, lo que toca Cris es central, ¿no? Porque por supuesto que tiene relación directa con lo que sería el autogobierno, pero haciendo referencia a la democracia, que también habla mucho Jorge Viaña acá, y también haciendo un poco referencia a lo que decía Cris, la Constitución política también establece 4 distintos tipos de democracia, ¿verdad? Tenemos la democracia representativa, en realidad 3, la representativa, la originaria, participativa, comunitaria, ¿no? Exactamente. Estas están establecidas en un mismo nivel. Esa es una tensión inherente, ya es una contradicción interna de la Constitución que yo creo que genera también, por supuesto, tensiones sociales y en la construcción posterior del Estado plurinacional. Continúa siendo demasiado importante el evento de acudir a votar, ¿no? El electoralismo como parte central de la democracia liberal, que es la democracia representativa. La folclorización a la que tú hacías referencia tiene que ver con la pluralidad también que decía Jorge Viaña, al hablar de estas cosas más como un tema decorativo, ¿no? Lo reconocemos, ellos tienen sus formas y tienen su tipo de democracia, pero esta no es la dominante en el país, no estamos conduciendo los destinos de nuestro país en base a aquello. Entonces me parece que parte de los desafíos y de los retos es también a partir de la participación directa, bueno, no hago referencia a la democracia participativa directa, sino a la participación política orgánica social de las organizaciones sociales y de las naciones indígenas, establecer exactamente cuál es el modelo de sociedad y el modelo de democracia que rige en el país, porque estamos en un momento de ambivalencia cuando continúa siendo demasiado importante, como lo ha sido para la recuperación de la democracia, una nueva elección, cuando quizás todos teníamos en mente que estos avances que intentaron ser conculcados luego del golpe de Estado eran irreversibles, pero vemos que son reversibles y es a eso a lo que se tiene que apuntar. ¿Cuáles son los mecanismos que van a cimentar estas conquistas y ponerle un freno a aquello que amenaza su continuidad? Bolivia tiene numerosos desafíos por delante, la organización de los pueblos, como se ha concebido, el pacto de unidad, tiene debates continuos, pendientes también, que van a llevar a una profundización de ese horizonte que hemos hablado como el vivir bien. Bien lo mencionaba el primer mandatario en su mensaje el 22 de enero, este tema de que la plurinacionalidad es una propuesta para enfrentar el capitalismo, para ir hacia un horizonte del vivir bien. Toda esa discusión involucra una pluralidad de ideologías en realidad, no solamente desde el indianismo, desde el marxismo, desde el socialismo, comunismo, etcétera, pero sino la conjunción y encontrar los puntos de coincidencia para la construcción de nuevas discusiones.
Esto se ha llevado también a otras latitudes. Nuestro continente está discutiendo esto. El hilo conductor de los pueblos latinoamericanos que han sido oprimidos tanto, por un sistema capitalista, patriarcal y además sumamente racista, ha llevado que el elemento de la plurinacionalidad sea totalmente necesario en este momento. Vamos a volver después de la pausa con precisamente esto. ¿Cuál es la importancia de hablar de la plurinacionalidad en Latinoamérica? Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Hermanas y hermanos, quiero aprovechar para decir al mundo entero, no son tiempos de Europa colonial. Proclamamos desde acá América plurinacional, planeta plurinacional con ciudadanía universal. Es el camino de todos los seres humanos del mundo. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación. El año pasado se llevó adelante el inicio de la Convención Constituyente en Chile, después de amplias salidas a las calles, toma de las calles, discusión popular en el hermano país. Ese fue el resultado. Y la preside Elisa Loncón, precisamente mapuche, y habla sobre la plurinacionalidad. Y también el líder histórico del proceso de cambio, Evo Morales, lanza esa idea al continente. Una América plurinacional con además ciudadanía universal. ¿Cuál es la incidencia de esto, Beto? Bueno, son objetivos muy grandes, muy ambiciosos, ¿no? Pero para la definición un poco, quizás ya, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Estado plurinacional? Evo Morales también decía en el primer bloque, en el resumen semanal, él hablaba del Estado plurinacional unitario. Esta palabra también es importante. Unitario implica justamente la existencia de las diferentes naciones que existen en un territorio dentro de un solo Estado, ¿no? Sin embargo, el reconocimiento a estas diferentes naciones no es solamente importante a partir de un nombre, de un cambio de nombre, Estado plurinacional. Bueno, sí, hay muchas naciones. No tiene que ver justamente con la oposición a un Estado colonial. Bueno, todo esto siguen siendo solamente términos. Entonces, quizás para profundizar un poco más, entender que estas naciones, veíamos en el video de Elisa Loncón muchas banderas de la nación mapuche. En Chile, por ejemplo, la nación mapuche, una nación originaria de Abya Yala, ha sido históricamente oprimida, marginada, explotada, y actualmente no estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Actualmente, hasta hace muy pocos años, continúan siendo perseguidos. El quiebre va a ser ahora con un nuevo gobierno, un gobierno progresista, perseguidos sus dirigentes sociales, etcétera. Lo mismo ha sucedido en Bolivia, se las ha invisibilizado y tiene que ver con una construcción de un modelo diferente de sociedad. El Estado plurinacional, donde son estas las mayorías las que lo definen. Me parece que son las bases las que se han sentado durante los 10 años, desde la aprobación de la Constitución hasta el golpe de Estado. Por supuesto han sido levemente resquebrajadas, pero su construcción será de largo plazo. Y a lo que apuntan los objetivos que propone Evo Morales con la ciudadanía universal es a la ampliación de esto, a la oposición del colonialismo a escala global y a una multinacionalidad a escala planetaria para la liberación de los pueblos en todos los estados. Para ir cerrando, Cris, la importancia de la organización, de la autoconvocatoria también, para poder llevar estos horizontes a cabo. Sí, lo interesante de Evo Morales es que no solo ha planteado una idea, para mí una excelente y radical idea que es ciudadanía universal, sino también el mecanismo para lograrlo, ¿no? Que es el RUNASUR, ¿no? Una organización de los pueblos indígenas originarios de toda América del Sur, que apunten a no solo a esta construcción de una América plurinacional y una ciudadanía universal. Hay la idea y hay el mecanismo,
el camino trazado. El movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, se basa en el trabajo conjunto, en la unidad de las organizaciones sociales de nuestro país. Un ejemplo histórico y además de relevancia continental, mundial incluso. Necesitamos asumir la batuta de esa discusión de la plurinacionalidad en nuestro país, de la mano de las organizaciones sociales y también desde lo urbano, ¿no? No pensar de que lo plurinacional se vive del urbano para afuera. Necesitamos reconstruir dentro de la urbanidad toda esta discusión y este trabajo. Esto ha sido nuestro programa en La Resistencia TV. Los invitamos a todos y a todas a poder seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también en Telegram. Están nuestros programas en YouTube y en Spotify. Y vamos a continuar con este espacio de discusión. Gracias, Cris. Gracias, Beto. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes estos espacios. Nos vemos el siguiente domingo. Tú jamás podrás vivir del jazz. Hoy buscaré mi paz y más que lo que dure ya a mí mismo cuando mi mismo vida que madure.